Bien, a modo de presentación entonces, Juan Ignacio Duarte es licenciado urbanista por la Universidad de General Sarmiento, es especialista en políticas de suelo urbano por el Instituto Lincoln, trabajó en diferentes dependencias gubernamentales e instituciones educativas, como en la formulación de planes urbanos y otras consultorías. Entre sus trabajos más recientes se encuentra el de ser asesor en políticas de suelo del municipio de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, y actualmente es director nacional de políticas de suelo del Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, ¿no? Este, con Liliana estuvimos pensando un poco la entrevista y bueno, como todos saben, es en relación a la cuestión vinculada a las disputas en torno a la tierra. Y ahí, bueno, armamos como una estructura en donde nos interesa sobre todo tres puntos claves, ¿no? A destacar y que nos gustaría recorrer a lo largo de toda la charla y el diálogo, y es que tiene que ver con poner en relevancia la experiencia y recorrido que tiene Juan como urbanista, tanto desde el punto de vista de su formación académica como en lo laboral, en relación al tema que abordamos hoy. Luego tratar los problemas estructurales de los últimos tiempos en relación al tema del acceso al suelo, sobre todo de tipo urbano, así como las políticas e instrumentos que se han ido desarrollando, ¿no? Ahí la idea es como ir desde atrás hacia adelante, tratando de hacer como un recorrido un poco más histórico de los últimos tiempos, para luego ir más a la coyuntura actual, ¿no? Que creo que es algo que, como decíamos antes de arrancar, va a estar todo el tiempo de una manera un poco difícil de contener. Y luego, finalmente, ¿no? Centrarnos en el papel que tiene Juan en relación a la implementación de estas políticas y que ha tenido en el pasado y que espera tener a futuro, ¿no? Desde su rol, desde su rol. Este, y después pensábamos que, bueno, es importante hacer una aclaración que cuando hablamos de disputas en torno al acceso a la tierra, y sobre todo cuando se trata de suelo urbano, vamos a estar tocando otros temas que no tienen que ver o que están vinculados únicamente a la propiedad, sino que tienen que ver con las cuestiones vinculadas al acceso a servicios, medio de transporte, espacio de centralidad y otros múltiples factores que hacen a la ciudad, ¿no? Y su construcción y su complejidad. Este, Así que bueno, dicho esto, agradecemos nuevamente la participación de Juan y bueno, no sé si Juan quiere hacer alguna reflexión respecto de esto o si no pasamos directamente con la compañera Liliana, si quiere arrancar con las primeras preguntas. Arrancamos entonces con las No, preguntas. gracias, Lucas. A ver. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer de estar, así aunque sea en la virtualidad, con Juan, un compañero con el que compartimos algunas materias. Y bueno, vamos directamente a la pregunta. Nos gustaría saber cómo fue tu acercamiento para estudiar específicamente lo que tiene que ver con el mercado del suelo. ¿Cómo llegaste a este tema? Mira, fue, bueno, un poco yo creo que el recorrido por las distintas materias por las que fui pasando durante la carrera me fueron llevando a entender, o no sé, en algún momento uno hace el clic y dice, bueno, pará, acá el tema del mercado de suelo es un tema clave para entender la ciudad, y este es un tema que me interesa. Entonces, me parece que un poco es la propia reflexión del paso por las diferentes materias y obviamente por los diferentes profesores y maestros y maestras que hemos tenido estudiando estos temas, que uno se va interesando más por ese lado. Y en algún momento también apareció la posibilidad, el Instituto del Conurbano hizo allá por 2004 un curso de posgrado en políticas de suelo. Yo vos Lili, no me acuerdo si ya te habías recibido, pero yo estaba ahí cursando las últimas materias y tuve la posibilidad de hacer ese curso, un curso que la verdad que fue muy específico y que duró como, no sé, 18 semanas, fueron como 6 meses de cursada,
sobre el tema de políticas de suelo que hizo el Instituto del Conurbano con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Y bueno, yo creo que haber hecho también ese curso terminó de marcarme y decir, este es un tema que me interesa abordar. Y después, bueno, mi tesis de licenciatura fue una tesis donde abordé el mercado de suelo urbano y la relación con las políticas urbanas y con el Código Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nada, así terminé trabajando en estos temas, digamos. Y de toda esta amplia trayectoria que vos tenés en tema laboral, que has estado por distintos organismos y que también has estado, o estás trabajando en la universidad, ¿en cuál de todas las funciones te sentís más cómodo? ¿Dónde te sentís más en tu salsa? ¿Qué te gusta? Mira, yo creo que si me preguntás hoy, te diría que la vinculación gestión pública, sea en el nivel municipal, provincial o nacional, y docencia es como un ámbito, o dos ámbitos que combinados me gustan mucho. Pero también he disfrutado mucho la etapa de investigación. Yo fui becario doctoral de la agencia y del CONICET, y ahí también trabajé, investigué sobre el mercado de suelo, y la verdad que también fue una experiencia muy enriquecedora, digamos. Creo que todas, cada una tiene sus particularidades. Sí, sí, la verdad que si me decís, si tuviera que elegir una, me cuesta un poco, pero creo que la combinación de dos de ellas por lo menos es como ideal. Muy bueno eso. Bárbaro. Sí. Lucas. Bueno, para ir un poquito de lo más general a lo más particular, Juan, estaría bueno si podés hacer alguna reflexión respecto de los problemas que hay en torno al acceso al suelo a nivel nacional, en principio, si podés hablar así como de generalidades, ¿no? Es obvio que es inacabable, pero como grandes reflexiones. Y después más particularmente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que creo que tiene como sus problemas puntuales. Bien, sí, a ver, yo creo que los problemas de acceso al suelo, a mí me gusta partir para hablar del tema, digamos, y de dar cierta idea de estos problemas. Siempre me gusta partir de la reflexión de, bueno, ¿cómo se accede a vivir en la ciudad? ¿No? ¿Cómo accede una familia o una persona a una vivienda o a un terreno que en definitiva es acceder a un lugar en la ciudad? Yo diría que básicamente en América Latina, y obviamente como parte de ella las ciudades y pueblos de Argentina también, hay tres maneras de acceder a un lugar en la ciudad. Una primera manera es a través de la lógica del mercado, ¿no? Hay un mercado que ofrece viviendas, departamentos, lotes para construir una vivienda, y muchas familias acceden a un lugar en la ciudad a partir de adquirir a través del mercado una vivienda, un lote, etcétera. Pero hay una segunda lógica de acceso a la ciudad que tiene que ver con la lógica del Estado, ¿no? Hay un Estado que desde hace muchos años, con vaivenes obviamente, con más y con menos, con mejores experiencias, con peores o con ninguna política específica, van desarrollando también programas y proyectos para que las familias puedan acceder a un lugar en la ciudad, a través de programas de vivienda, a través de créditos hipotecarios para el acceso a una vivienda, a través de la producción de suelo urbano, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la situación económica general, del funcionamiento del mercado, digamos, y de la magnitud de la intervención estatal, en determinados momentos con más masividad y en algunos con menos, pero en general siempre con muchos problemas,
hay otra lógica que llamamos la lógica, o que los autores llaman la lógica de la necesidad, ¿no? Bueno, familias que no pueden acceder a través del mercado porque los precios del mercado son inaccesibles, o el financiamiento que se ofrece no les permite acceder, porque no hay oferta para esos sectores, porque a veces hay mercados muy centrados en ofrecer productos solo para un determinado sector social de más altos ingresos. Y cuando eso se combina con intervenciones del Estado que no tienen la magnitud para cubrir toda la demanda que no puede acceder a través del mercado, bueno, asistimos, a veces con mucha más crudeza, a estas situaciones de ocupaciones de tierra por familias que no tienen otra manera de acceder a un lugar en la ciudad. Muchas veces son familias que pueden haber estado pagando un alquiler y que de repente en una situación de crisis económica, de caída de los ingresos, como por ejemplo a la que estamos asistiendo ahora a partir de la pandemia. Le voy a pedir a si los que tienen por ahí el micrófono abierto y no lo están usando, que lo cierren. Claudia, no sé si se escuchan algunos sonidos que por ahí interrumpen un poquito, ¿no? Si pueden cerrar sus micrófonos, genial. Gracias, Juan, perdón. Gracias. Seguí nomás, avanzamos. Dale. Bueno, no, entonces digo, en momentos a veces de crisis, estos problemas se agudizan mucho más. No es que cuando la situación económica o asistimos a periodos de crecimiento está todo resuelto, digo, porque cuando uno mira para atrás uno también puede ver que aún en procesos de fuerte crecimiento económico, inclusive de lo que mencionábamos que ahora parece tan lejano, pero el crecimiento a tasas chinas de gran parte de la primera década de este siglo en Argentina, donde la situación económica mejoraba, el empleo crecía, los ingresos de la familia crecían, sin embargo había una gran cantidad de familias que no lograban acceder a un lugar en la ciudad. Digo, y a ver, el Estado cuando tuvo que salir a obtener suelo para producir vivienda porque había financiamiento, como eran los programas federales, digo, lo que uno encuentra, a mí me tocó hacer una investigación acerca de dónde estaba localizada la tierra del conurbano bonaerense, donde se habían construido barrios de vivienda. Bueno, lo que uno encontraba es que la localización de esos barrios coincidía con aquellos lugares donde digamos, la dotación de infraestructura, el acceso a equipamiento, la distancia a los centros de transbordo o al transporte, digamos, eran los más desfavorecidos. Y un poquito después, si querés, en el periodo 2012-2015, cuando se lanza el programa Procrear, un programa de crédito hipotecario que vale la pena recordar que ese fue un programa que otorgó 200.000 créditos hipotecarios en 3 años, digo, con unas tasas de interés muy subsidiadas, que le permitía a muchas familias que estaban excluidas del crédito hipotecario poder calificar para un crédito. Bueno, muchas familias no pudieron acceder a construirse su vivienda porque no pudieron acceder a un terreno. Y no pudieron acceder a un terreno porque a partir del incremento de la demanda de las familias buscando tierra, el mercado respondió como suele responder en mercados que además son, digamos, cuando hablamos de un producto que no es reproducible en el tiempo y mucho menos reproducible en el corto plazo, bueno, aumenta la demanda y los precios se han disparado. Entonces, me parece que el tema de la dificultad para acceder a la tierra es un problema que venimos arrastrando en Argentina de hace muchos años. No es algo ni de la pandemia ni de los últimos 4 años, digo, claramente del inicio, te diría, del inicio del proceso de la última dictadura cívico-militar o cívico-militar eclesiástica que tuvimos en nuestro país, de ahí para acá, y con la profundización de muchas medidas que fueron en desmedro del salario real, bueno,
venimos arrastrando problemas de acceso a la tierra, digo, a nivel del país, y eso, si querés, a nivel del conurbano o del área metropolitana de Buenos Aires, se ve aún más masificado por diferentes cuestiones, digamos, por el crecimiento que tiene la zona, por la venida de muchas familias a vivir, por la poca disponibilidad de tierra libre donde seguir construyendo ciudad, y también poca capacidad, yo diría, para transformar esa ciudad y generar nuevas alternativas de vivienda en la ciudad ya construida. Citaste uno de tus trabajos en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que era con identificar los planes de vivienda y demás. Recuperando otro de los trabajos que hiciste desde el CIPEC en colaboración con otras personas, y que se presentó hace poco, hacen un relevamiento de los distintos aglomerados a nivel nacional, ¿no? Aglomerados urbanos. Y una de las cuestiones que resaltan es que el crecimiento de la mancha urbana en estos distintos lugares ha crecido en el doble que la población de las mismas ciudades, ¿no? Entonces ahí hay algo como curioso, porque por un lado pareciera ser que cada vez hay más restricciones para determinados sectores de la población para acceder al suelo urbano, pero por otro lado vemos que el crecimiento de la mancha urbana es mayor que la cantidad de población, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones puedes hacer respecto de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, que nos lleva a esta dinámica, ¿no? Bueno, ahí hay varios elementos para resaltar. Uno primero que yo diría el crecimiento desmesurado o a mayor velocidad del área urbana en relación al crecimiento poblacional no es solo un fenómeno de las ciudades argentinas, te diría que es de las de América Latina, África y Asia, las ciudades argentinas obviamente están en esa lógica. Ahí hay un trabajo también interesante del año 2016 que hizo UN Habitat con el Instituto Lincoln y la Universidad de Nueva York, que justamente muestran en un estudio para 200 ciudades del mundo que el crecimiento de la mancha urbana es muy acelerado en relación al crecimiento de la población. Digo, eso primero para contextualizar este fenómeno. En segundo lugar, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede por la combinación de varios factores, diría yo. Por un lado, procesos o políticas de planificación urbana que, yo te diría, están fallando, digamos, en relación a lo que la ciudad necesita, ¿no? Porque si uno ve que la expansión de la mancha urbana va mucho más allá de lo que puede explicar la demanda y el crecimiento poblacional, y cuando además vos juntás eso con que ni siquiera con un crecimiento que no es el adecuado por muchos motivos que ahora también voy a contar, ni siquiera garantizamos que por lo menos todas las familias de la ciudad tengan acceso a un lugar donde vivir. Bueno, esto también se combina con lo que yo decía, ¿no? Muchas veces hay mercados o hay desarrolladores de suelo urbano, de vivienda, que trabajan para un nicho muy específico, digamos, ligado a los sectores de mayor poder adquisitivo, y ahí las urbanizaciones cerradas explican una parte muy importante de esa expansión tan grande de la ciudad. Digo, no solo eso, pero claramente es uno de los usos que más lo explica. Y después eso también genera una serie de problemas ligados que tienen que ver con cuestiones de sustentabilidad y habitabilidad, ¿no? Cuando las ciudades se expanden de esa manera, son ciudades más caras de ser administradas, más caras de ser mantenidas. Digo, el camión que recolecta los residuos tiene que hacer muchos más kilómetros para sostener un servicio que si la ciudad fuera una ciudad mucho más contenida, sería obviamente más barato. Y después también pensado desde el lado de las familias que tienen que trasladarse desde estos barrios más alejados a trabajar o a consumir o a recibir o ir a buscar servicios que están en las áreas de centralidad, bueno, son también un problema preocupante. Digo, el hecho de
uno mira en muchas ciudades, barrios realmente, y a veces de clase media y media alta, digamos, donde las familias requieren de, por ahí, 2 vehículos, 2 automóviles para poder moverse, digamos, con sus hijos, para ir a la escuela, para ir a trabajar, y esas combinaciones. Y a ver, también creo que hay otra cuestión, que es una cuestión más de idiosincrasia, y que es un gran desafío que tenemos los urbanistas por lograr, digamos, transformarlo. Muchas veces, cuando vos hablás de densidad o de incrementar un poquito la densidad o de hacer una ciudad más compacta, en muchas ciudades, muchas personas te plantean que no, que ellos quieren vivir en su lote propio, tener su casa con su lote, digo, y eso es una cuestión, digo, y lo digo desde familias usuarias finales y también funcionarios y técnicos que trabajan en esos temas, digo. Me parece que ahí el desafío también tiene que ver con cómo logramos transformar las ciudades para ofrecer condiciones ambientales y de esparcimiento y espacios públicos de calidad para que, bueno, haya familias que estén dispuestas a decir, bueno, yo en todo caso no voy a buscar vivir en una vivienda con lote propio donde resuelvo el esparcimiento de los chicos con el propio lote, sino que puedo vivir en un departamento o en un PH si tengo un espacio público de calidad y al que pueda llegar caminando, digamos. Me parece que ahí también hay una cuestión a resolver. Y por otro lado, un punto que no es menor, sino que yo creo que también está en el corazón de por qué las ciudades se expanden como se expanden, tiene que ver con que la transformación de suelo rural o suelo periurbano en suelo urbano, cuando hablo de transformación me refiero a los concejales levantando la mano en el Consejo Deliberante, cambiando la norma urbanística y diciendo que este lugar donde antes se sembraba maíz o había una chacra productiva y ahora se puede lotear, solo cuando los concejales levantaron la mano multiplicaron el valor de esa tierra entre 5 y 15 veces. Digo, entonces, la presión por dejar que las ciudades crezcan y la presión a la política y a quienes toman decisiones para que se permita todo el tiempo estar cambiando los usos del suelo, también son parte importante que explica el problema, digamos. Bien, sí, totalmente. Bueno, Ahora a mí me gustaría llevarte a otro tema que tiene que ver con el suelo, ¿no? Lo que tiene que ver con los instrumentos y las políticas que se aplican. A partir de la ley del RENAVAP, parecería como única forma de acceder al suelo y regularizar el tema de las expropiaciones. Y entonces te pregunto, ¿no? Y además con esta necesidad, a partir de los procrear y todo lo demás, de generar suelo urbano o poner a disposición el suelo urbano creado, porque realmente hay suelo urbano creado no ocupado, ¿no? En estado ocioso. ¿Qué instrumentos pensás que podrían también aplicarse desde el Estado que tenga que ver con el recupero de suelo y no siempre solamente pensar en la expropiación como la única salida? Sí, yo creo que ahí la ley salió como salió. Yo creo que coincido con la pregunta y creo que con la respuesta, con lo que cree Lili, que obviamente que la expropiación no es la única salida. Es más, yo te diría que hay veces que la expropiación es lo que no te va a permitir regularizar determinados barrios, porque si la expropiación requiere también de que uno pueda dar con los propietarios de esa tierra, y muchas veces estas son tierras que no tienen propietarios, que son una herencia vacante, o que es tierra que ha quedado por ahí, digamos, y a mí me gusta mucho una figura que usó hace poquito en una entrevista Hernán Petrelli, que decía, bueno, toda la tierra es de alguien, y la que no es de nadie en realidad es del Estado, ¿no? Por dominio eminente, y porque lo plantea así el propio Código Civil. Entonces me parece que hay muchas otras herramientas. Yo ahí creo que la Ley 24.320, la prescripción adquisitiva administrativa, sin necesidad de ir a una instancia judicial, es un proceso que te permitiría resolver muchas de estas situaciones, digo.
Y eso hablando de situaciones, si vos querés, más curativas, digamos, pero a la hora de pensar en los instrumentos y en la producción de suelo, obviamente que hay muchos otros instrumentos, no está solo la expropiación, está la posibilidad de la compra directa, y después la vinculación con otros instrumentos que el municipio tiene, ¿no? Muchas de estas tierras que están muchos años ociosas o abandonadas directamente, son tierras que van acumulando grandes niveles de deuda impositiva y que si el Estado acciona a tiempo y de manera coordinada puede tranquilamente canjear esa deuda, digamos, por las tierras. Bueno, Moreno lo ha hecho mucho en muchos de esos loteos de la década del 50, 60, pre-89-12, donde no había propietarios, o los que quedaban, digamos, habían acumulado tanta deuda que entregaban gran parte de la tierra en ese sentido. Me parece ahí también que, los instrumentos disponibles son muchos, y además si estamos en la provincia de Buenos Aires, no es que, por lo menos los municipios ya no tienen la excusa de decir, no, yo no puedo usar los instrumentos porque no hay una ley provincial que los cree. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial, la 14.449, que pone un arsenal de herramientas y de instrumentos para que los municipios puedan accionar en este tema. Tampoco es que sin ley, tampoco es que si no existe la ley no se pueden utilizar, porque de hecho hay muchas experiencias que muestran que se puede hacer, pero claramente la batería de instrumentos que dispone la Ley de Acceso Justo al Hábitat son un camino clave para que los municipios puedan accionar en el tema, ¿no? Y en base a lo que vos decías que fue la especulación que generó el procrear por una demanda que había crecido mucho, ¿pensás que hay alguna otra forma de operar que pueda ponerle el cascabel al gato inmobiliario, es decir, que pueda frenar esa especulación? Sí, yo creo que la forma de lograr frenar frenar la especulación en definitiva es una conducta personal, digamos, de cada una de las personas. El tema es cómo el Estado regula y actúa en ese mercado para que esa especulación, digamos, se vea disminuida o por lo menos contenida. Yo creo que una clave para lograr accionar en ese sentido es bajar las expectativas de valorización del suelo que todo el tiempo todas las personas, digamos, tienen. En la medida en que el Estado empieza a tener una política estructural, el Estado municipal, de, tierra que se valoriza, tierra donde el Estado interviene para recuperar una parte de esa valorización, sea por una obra pública o sea por la transformación y la modificación del código urbanístico que genera valorización. Si vos empezás a tener una política en ese sentido, yo creo que se puede ir avanzando en cierta contención. Ahora, si todo el tiempo las obras que hace el Estado o los cambios normativos se regalan, aceptemos entonces que estamos haciendo una política que es hacerle ganar lo que algunos llaman la lotería del planeamiento a los 4 propietarios a los que les tocó el cambio normativo, pero obviamente continuar por ese camino implica continuar por políticas en las cuales vamos a seguir valorizando el suelo, alejando cada vez más la posibilidad de acceso de muchas familias, inclusive la del propio Estado cuando necesite suelo para construir vivienda o para construir una escuela, un equipamiento o lo que fuere. Me parece que ahí hay un camino clave para desarrollar y que los 3 niveles del Estado tienen ahí responsabilidades. Nosotros estamos en un Estado federal donde la competencia en materia de ordenamiento territorial y usos del suelo es una competencia que no ha sido delegada a la nación cuando las provincias crean la Confederación Argentina, sino que es una potestad que se reservan y que claramente el poder de policía y la definición de los usos del suelo es una herramienta y una materia de carácter local. Yo creo que en los 3 niveles del Estado hay responsabilidades
para poder avanzar en ese sentido. En el caso de los municipios, es bueno, aplicando las herramientas y los instrumentos de que dispone y políticas adecuadas que apunten a garantizar que aquellas familias que son excluidas por el mercado y para las cuales el Estado, con sus distintas políticas, tampoco logra llegar, bueno, creo que los municipios son un punto clave ahí para lograr que las familias de esa localidad o de las localidades vecinas puedan tener un lugar y acceso a tierra que sea pagable y accesible. Y en materia de las responsabilidades de las diferentes provincias, bueno, tiene que ver con la legislación marco en materia de ordenamiento territorial y de acceso al hábitat, y por supuesto también con las políticas de vivienda, de tierra, de hábitat y las políticas impositivas que tienen que ser adecuadas y coordinadas con el nivel local. Y desde el nivel nacional, yo creo que lo que tiene que haber son también políticas que acompañen a los municipios, a las provincias también, digo, pero sobre todo a los municipios en varias cuestiones, en ofrecer financiamiento para acompañarlos a aquellos dispuestos a generar una política de suelo en el sentido de garantizar accesibilidad para el conjunto de la comunidad, pero también una política de capacitación y de asistencia técnica para ayudarlos y para acompañarlos a producir mejores políticas, y yo diría también para acompañarlos en el debate público, porque claramente digo, cuando un municipio se dispone a regular de manera adecuada el mercado de suelo, bueno, digo, claramente va a haber sectores que se oponen, ¿no? Estos que están siempre ahí especulando con el cambio normativo para ver cuánto van a ganar, digo, estos son claramente actores que se van a oponer. Bueno, y hay que estar dispuesto a dar esas peleas, digamos, porque cuando no damos esas peleas, tenemos los Guernica y la infinidad de tomas de tierra y barrios que padecemos en nuestras ciudades. Juan, perdón, Lili. Y en esta cuestión de, en cuanto Sí, a la no, quería incidencia hacer una pregunta más de panorama. en el mercado, De panorama en relación desde el 2003 a la actualidad, ¿no? Como para contextualizar un poco, ¿qué políticas específicas crees que se tomaron, que fueron relevantes desde ese contexto, ¿no? Tanto las directas como las indirectas, digo, porque hay directas que tienen que ver con las políticas más sociales o habitacionales directas del Estado, pero hay otras que impactan de otro modo, ¿no? Desde el 2003 a la actualidad, y eso es muy largo, pero también me parece que vinculado a estas políticas que se fueron dando, hubo como cambios en la mirada respecto del acceso al suelo y la vivienda, o tal vez no sé. Eso sería desde tu perspectiva, ¿no? Pero si podrías hacernos así como un reconto desde ese punto, ¿no? Desde el 2003 en adelante, que a vos te parecen que sean importantes. Sí, bueno, yo te diría que, a ver, hay muchas acciones, hay muchas, y hubo muchos idas y vueltas y cambios. Yo te diría, la lógica de poner muchos recursos federales o estatales, nacionales, digo, para la producción masiva de vivienda, eso es una buena noticia. Ahora, todos sabemos que si hacemos eso sin tener una política de suelo adecuada, digo, y cuando digo una política de suelo adecuada, no es que la nación tiene que hacer la política de suelo para todo el país, tiene que impulsar y tener herramientas para acompañar a los municipios, pero por eso ahí es clave, digo, la coordinación entre los diferentes niveles del Estado y las diferentes potestades. Yo creo que eso, digo, ese periodo a partir de 2004, donde se empiezan a volcar una infinidad de recursos para la construcción de viviendas, es una buena noticia. Ahora, también sabemos que si eso no es acompañado, y te diría, si no es preparado previamente, porque no es que vos tenés presupuesto hoy para ejecutar vivienda y haces un clic y todos los municipios cambiaron su política de suelo. Digo, ese es un proceso de construcción que lleva tiempo, que lleva discusión política, que lleva decisión política de avanzar por esa vía o no.
Me parece que ese es un punto central. Creo que un programa como el Procrear, que apuntó, digo, porque los programas federales de vivienda apuntaban si querés, a los primeros 2 deciles, digamos, o 3 deciles, dependiendo en cada ciudad. En el interior por ahí a veces llega un poquito más a sectores medios, en el conurbano es más para los sectores de menores ingresos, pero haberle sumado a eso un programa como el Procrear, que ofrecía la posibilidad de acceder a una vivienda a familias que ganaban un poco más, o ganaban más que otras familias que entonces eran priorizadas para el acceso a la vivienda con los programas federales, pero no ganaban lo suficiente para acceder a un crédito hipotecario en el mercado, porque básicamente hasta que aparece Procrear en el año 2012, el mercado, los bancos entregaban créditos hipotecarios con unas exigencias de ingresos y de pago de cuotas que hacía que las familias que podían calificar esos créditos, yo te diría que eran familias que muchas ni siquiera necesitaban el crédito para resolver la posibilidad de acceso a su vivienda. Digo, había que ganar mucho dinero, y además ahí hay un tema también con cómo se hace el cálculo y la relación cuota-ingreso y el tema de la tasa fija en relación a la accesibilidad, que hace que en economías como la Argentina, donde venimos sufriendo niveles de inflación de 2 dígitos, se hace aún más difícil. Lo que no se ha visto, y que creo que sería bueno ir profundizándolo, y ojalá transformarlo en una política estructural y duradera, es, bueno, una política de suelo explícita, empujada desde el Estado Nacional y acompañada por las provincias con políticas específicas, con legislación específica, y por los municipios. Digo, eso es un poco lo que intentamos a partir de la puesta en marcha del Plan Nacional de Suelo Urbano, ¿no? Bueno, venir a poner una política explícita de suelo para acompañar a las provincias y a los municipios, con financiamiento para la ejecución de infraestructura y la transformación de tierra en suelo urbanizado, con la exigencia de que los municipios ese suelo lo vuelquen a las familias que lo necesitan y hagan un recupero, obviamente con cuotas accesibles para esas familias, pero que generen un fondo específico destinado a las políticas de hábitat, que obviamente después tiene que ser también alimentado por otros recursos, que tenga también un programa de capacitación y asistencia técnica para acompañar a aquellos municipios dispuestos a crear bancos de tierra, avanzar en normativas de recuperación de valorización inmobiliaria, de movilización del suelo ocioso, que Liliana lo planteaba y es un gran problema, ¿no? Tenemos familias que no pueden acceder a un pedazo de tierra con infraestructura, y tenemos tierra con infraestructura, como decía un amigo, matándose de la risa porque está hace 30 años sin ocupar, digamos, desperdiciando inversiones hechas por el Estado, en definitiva por el conjunto de la comunidad, y sin uso. Entonces me parece que esa es otra línea muy importante. Un tercer eje de trabajo del Plan Nacional de Suelo es la conformación de una mesa intersectorial en políticas de suelo, donde nos podamos sentar con diferentes actores de otros organismos y niveles del Estado, pero también de la sociedad civil, de organizaciones territoriales, de organizaciones civiles, de colegios profesionales, de cámaras empresarias, de sindicatos y de universidades con carreras afines en la materia, y eso es básicamente la mesa intersectorial en políticas de suelo, que mañana tenemos la primera sesión oficial con la conformación de la mesa, y que creo que es una linda mesa para trabajar y discutir y ir poniendo en agenda estos temas. Y un cuarto eje que tiene que ver del plan más con un observatorio nacional de acceso al suelo, donde podamos ir teniendo información y midiendo qué pasa con el acceso al suelo y a la vivienda en cada lugar del país. Estas herramientas que vos estás
contando esta disponibilidad que tendrían los distintos organismos, sobre todo los gobiernos locales, ¿no? Que son los que están más cerca y que pueden accionar con mayor velocidad. ¿Cuánto de esa captación de suelo debería estar en manos del Estado provincial, municipal, como para tener una incidencia en el precio del suelo? Es decir, ¿vos considerás que hay un porcentaje que si estuviese en manos del Estado podría presionar para la baja en los precios? Es decir, ¿se puede pensar en eso o es muy utópico? No, yo creo que se puede pensar y tiene que ver con varios factores, digamos. A ver, yo creo que un punto central del hecho de que el Estado recupere parte de la valorización que generan sus acciones, para mí tiene un punto central de influencia en la baja de las expectativas de valorización. Porque digo, el problema, lo que llamamos especulación, digamos, es básicamente, o un tema central, tiene que ver con especular con que encontrar el momento exacto para vender esa tierra, digamos. ¿Y cuál es el momento exacto? Bueno, es dejar que el Estado haga obras públicas, es dejar que el Estado cambie la normativa. Esas expectativas de que el Estado genera esas acciones y no recupera nada porque todo pasa al bolsillo de quien se beneficia con eso, me parece que yo creo que la recuperación de valorización inmobiliaria y la regulación con estas herramientas tiene mucho de impacto en bajar un poco las expectativas de valorización. Yo creo que ya eso es un punto importante. Y si además el Estado con eso recupera, recauda, digamos, y puede volcar esos recursos que tiene en dar respuesta a las familias que necesitan un lugar para acceder en la ciudad, y cuando digo recursos, digo, puede ser dinero, pueden ser obras de infraestructura, o puede ser suelo urbanizado que pase a ser de propiedad del Estado como parte de pago por la valorización que el Estado generó. Bueno, digo, esas herramientas vinculadas, digamos, es lo que te permiten dar una intervención de magnitud que empiezan a, digamos, a tender a bajar o a evitar que se incrementen de manera desmesurada los precios del suelo, digamos. A ver, también hay una cuestión que es más estructural y que tiene que ver con el hecho de que el crecimiento continuo de la población genera incremento de la demanda por suelo urbano. Y además la mejora de las condiciones económicas e ingreso de la familia tiende a hacer que también se empiece, y cambios demográficos y cambios sociales hacen que empecemos a tener cada vez más hogares de menor cantidad de personas. Digo, si uno compara censo 2001 con censo 2010, lo que se observa para Argentina es que el porcentaje de incremento de los hogares fue el doble que lo que se incrementó la población. ¿Qué hace eso? ¿Qué implica que haya más hogares que la población? Bueno, implica más demanda de vivienda y por ende más demanda de suelo, digo. Entonces, el tema del crecimiento constante de la población en el tiempo te va generando lenta pero consistentemente un incremento en los precios del suelo. Ahora, esos precios después se ven incrementados y con saltos muy grandes por cambios normativos, por cambios demográficos, por situaciones coyunturales. La mejora de ingresos de la población en general tiende a incrementar también los precios. Entonces, por eso es muy importante que esas mejoras o procesos de recuperación del salario real, como se dieron entre 2013 y 2015, bueno, sean acompañados por políticas adecuadas, porque si no, parte de esos ingresos son capturados por quienes son propietarios o productores de vivienda o quienes alquilan esas viviendas. El tema del RENAVAP, ¿viste? A partir del RENAVAP se ha hecho un registro a nivel nacional de barrios populares, pero ya existían otros registros. Es más, en la provincia de Buenos Aires, la ley, la 14449, también genera un registro
que a veces coinciden y a veces no coinciden todos los barrios, ¿no? Y hubo otros registros generados en otros momentos por otras organizaciones, donde intervinieron incluso las universidades. ¿Vos considerás que sería interesante poder unificar estos registros? Es decir, el tema, sobre todo en los sectores populares, es que ningún barrio que tenga alguna cuestión de regularización dominial o, como decía Lucas, que es más importante, lo que es la consolidación urbana, ¿no? El acceso a los servicios y a los otros bienes, ¿no? ¿Vos conocés, está en la posibilidad de la unificación de estos registros? Mira, no conozco específicamente, efectivamente, como vos decís, digo, la ley de acceso justo al hábitat crea el registro público provincial de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, que es un registro público creado en el marco de esa ley, y después, en 2017 o 2018, ahora no recuerdo en qué año se aprobó, creo que 2018, la 27453 que crea el RENAVAP, crea otro registro nacional, pero que además, como los criterios usados para la definición son diferentes, inclusive el nombre, porque uno es villas y asentamiento, el otro es barrios populares, que los incluye ambos, pero bueno, hay distintas metodologías de trabajo y efectivamente los registros son diferentes. Y si vas a muchos municipios tienen un registro diferente a lo que relevó el RENAVAP. Digo, diferente que puede ser mayor, menor o distinto, pero hay distintas metodologías. Digo, a ver, si vos me decís, yo creo que lo más importante es la intervención concreta y la transformación de estos barrios. Digo, la integración sociourbana es el punto clave. Ahí después unificar los registros o no, obviamente ordena el trabajo, ordena el proceso, pero son cuestiones distintas. De hecho, una es una ley nacional, la otra es una ley provincial. Hay otras provincias que no han creado estos registros por ley, entonces me parece que ahí la clave y el desafío más grande tiene que ver con lograr intervenciones que además tienen que ser de una magnitud importante. Digo, cuando hablamos de 4.400 barrios populares en todo el país, más porque en realidad son más, bueno, eso te marca la magnitud del problema, ¿no? Sí, un poco como ahí marca Omar, ¿no? Que también existe la Plataforma Abierta Nacional de Hábitat. Y creo que la preocupación no es donde se soplapan, porque ahí no habría problema, sino aquellos que quedan afuera, aquellos que han iniciado un trayecto de gestión o de lucha, de organización, y de pronto una ley los deja afuera, los excluye. Me parece que ahí es la mayor preocupación. Aquellos barrios que por ahí por años, porque son más antiguos y vienen con otras luchas, el que se quedan afuera, así como algunos han denunciado, ¿no?, que se frenaron algunos procesos de regularización dominial de esos barrios, o por lo menos el proceso que iba encaminado a que en algún momento pasaran a ser propietarios, pero que tiene que ver con estas continuas rupturas, ¿no? Hay procesos que no se continúan en el tiempo homogéneamente, sino que hay distintos saltos de acuerdo a los años y de acuerdo a las políticas que se implementan, pero me parece que sería interesante en algún momento que todo eso se pueda coordinar y unir, y ya te digo, sobre todo por la preocupación por aquellos que vienen con un proceso de lucha y organización de mucho tiempo y de pronto se encuentran que se quedaron excluidos, vaya a saber por qué razón, ¿no? Por desconocimiento, supongo, o porque pertenecían a otras organizaciones y a otras que no se conocieron. Sí, lo que plantea también ahí Liliana es que, Sí, digo, que hubo como, coincido. como un quiebre en el proceso que se venía dando, ¿no? Y quedaron congelados. Lo mismo pasa en relación a estos registros que consideran solamente lo que ha ocurrido hasta el momento en el que se plantea la ley, y luego no se toma en cuenta de que esto es algo procesual y que se van a generar nuevos barrios y este tema va a seguir, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos que quedan afuera por estar antes, otros que quedan afuera por venir después.
¿no? Hay una cuestión ahí. Sí, a ver, en general siempre que se hacen estos registros se plantea que uno registra lo existente al momento en que lo hace y en general no se deja la puerta abierta a seguir sumando porque se considera que eso es un incentivo, digamos, a que se generen otros procesos de ocupación, ¿no? Pero también me parece que el punto clave tiene que ver con eso, tiene que ver, mejor dicho, con que si nosotros no empezamos a tener intervenciones y políticas de magnitud para garantizar acceso al suelo para el conjunto de las familias que hoy no pueden acceder a través del mercado ni a través del Estado, digo, siempre vamos a estar corriendo cada 10 años haciendo un nuevo registro, cada vez va a haber más barrios, y además, como nosotros sabemos, digo, intervenir en un barrio que se produce por una ocupación, digo, no planificada o no o espontánea, digamos, intervenir para regularizar ese barrio puede costar 2 o 3 veces más de lo que costaría que el Estado intervenga antes, digo. Y esto más allá de toda la penuria y toda la situación de precariedad y las grandes dificultades que padecen las familias que viven en esa situación, ¿no? Pero, digo, me parece que, digo, si nosotros seguimos corriendo detrás, creo que el gran desafío es, obviamente, abordar esa situación porque hay situaciones digo, de hacinamiento, de vulnerabilidad y condiciones de habitabilidad que están lejísimos de lo que podría ser aceptable, de lo que debiera ser aceptable para una familia, pero digo, si no empezamos a intervenir con políticas preventivas, ¿qué son políticas preventivas? Es ofrecer alternativas a la toma de tierra de la familia, digo, ¿y cuál es la alternativa? Si no pueden acceder a través del mercado por los precios o porque el mercado no ofrece productos para ellos, bueno, no nos queda otra que la intervención del Estado con la magnitud que corresponde. Y cuando digo el Estado, digo, puede ser el Estado interviniendo con políticas propias en los diferentes niveles, pero también puede ser el Estado acompañando a organizaciones, a cooperativas y a la comunidad para trabajar juntos en la producción de suelo, digo. Si no lo hacemos con esa magnitud y anticipándonos al problema, lo único que vamos a tener es cada vez más barrios en esta situación. Sí, hay gente que piensa que es una situación romántica las tomas, que las familias viven cómodamente, se los trata de delincuentes y demás, y solamente los que hemos vivido en asentamiento, lo que sabemos que te tarde 3 años en pasar el recolector de residuos, 2 años en que tener el tendido eléctrico precario, que se te mueren chicos porque las condiciones de la vivienda es malísima. Solamente esos podemos, o los que tienen sensibilidad de no haber vivido, pero entender esa problemática, creo que sí tenemos la obligación de impulsar esto, ¿no? Que la gente pueda, que las familias puedan acceder a la ciudad sin violencia para sí ni para otros, porque las penurias que pasan son muchos y la autoconstrucción de los barrios lleva muchos años. Lucas, que ha caminado y sigue caminando mucho en Los Hornos, puede dar cuenta fehacientemente de eso, ¿no? Es años donde las mamás llevan a los chicos al colegio a 4 kilómetros caminando, ¿no? Es todo, mantener la escolaridad en esas condiciones no es nada fácil. Juan, en relación a esto de la autoconstrucción de la que habla Liliana, ¿no? Y la autogestión de los servicios y todo ese proceso que va en la construcción de los barrios y ciudad, implica todo ese esfuerzo de quienes viven ahí. ¿Cuáles entendés que son las virtudes de esto, si es que las hay, y cuáles son, si se quiere, los problemas que trae aparejado, si es que los hay, ¿no?
Este, sobre todo porque, bueno, hay personas que, como decía Liliana, romantizan estos procesos y a veces se plantea que es muy virtuoso, que las personas puedan construir su vivienda y demás, y la realidad es que además de trabajar y dar toda su fuerza de trabajo en donde sea que trabajan, luego tienen que ir y seguir construyendo su casa durante el fin de semana, ¿no? Y todos esos esfuerzos a veces no son valorados, ¿no? Entonces, ¿cuáles entendés vos que son como los problemas vinculados a esto y cuáles son las virtudes, si quisieras rescatar algunas? Bueno, yo te diría, la principal virtud de eso es que, digo, las familias o la comunidad, muchas veces hay procesos de ayuda mutua, se organizan para resolver una situación que de otro modo no podrían resolver. Digo, a ver, yo viví, mi papá se autoconstruyó su casa, digamos, autoconstruyó nuestra casa a lo largo de los años, digo, qué sé yo me acuerdo, no sé, a los 3 años, de 3, 4 años, no sé, de los primeros recuerdos que tengo es cuando mi viejo pudo poner los mosaicos o la baldosa, digamos, adentro de la casa, hasta ahí era un contrapiso. Y digo, y después el revoque, y después que venga el gas, digo, me parece que la virtud tiene que ver con que las familias tienen una gran capacidad para poder hacerlo. Ahora, me parece que ahí hay un tema clave, que es que, bueno, ¿qué hay atrás de ese proceso de autoconstrucción? Bueno, hay horas de trabajo eh, que no es trabajo remunerado en la industria o en el empleo de cada uno, sino que es horas de trabajo que uno pone el fin de semana o cuando llega la tarde de la fábrica para ir completando su vivienda, digo, y te pones a pensar, y también son horas que le quitas a la posibilidad de disfrute con la familia, de esparcimiento o de hacer un deporte o de simplemente descansar. ¿No? Me parece que ahí hay un montón de cuestiones y me parece que el Estado ahí también tiene mucho para aportar. Yo creo que los procesos ahí es bien interesante un proceso que está desarrollando ahora el municipio de Malvinas, pero que han hecho muchos municipios inclusive mucho tiempo, que son estos, como algunos le llaman, consultorios de arquitectura comunitaria, ¿no? Es poner una serie de arquitectos del Estado a acompañar a las familias para que las decisiones que tomen en materia de autoconstrucción, digamos, le permitan maximizar el esfuerzo y minimizar el gasto para lograr soluciones adecuadas. Digo, me parece que ahí el Estado tiene mucho, mucho para hacer. Y en el caso de cuando hablamos no de autoconstrucción de la vivienda, sino de autogestión de los servicios públicos, bueno, ahí es aún más trabajoso, ¿no? Porque no solo depende de la fuerza de trabajo y las horas de trabajo que pueda poner una familia o una comunidad, sino que ahí además dependés de regulaciones estatales, a veces de empresas prestatarias que tienen ciertas condiciones. Me parece que es un proceso en el cual el Estado siempre tiene para aportar, digo, sea aportando la construcción específica o sea acompañando a las familias para que ese proceso pueda maximizar los resultados, digo, y minimizar los esfuerzos. Sí. Liliana, ¿vos querés preguntar algo? Creo que milagrosamente todo Sí, lo que vamos tocando habíamos temas. estado pensando lo fue desarrollando Juan. A mí no me queda mucho más Sí, estaría bueno eh, por ahí, que bueno, si que Juan, si cierre querés hacer dale. mm, Si a vos como te quedó alguna reflexión alguna, respecto del banco de suelo, los bancos de suelo municipales, la tenencia de la tierra, eh, ya sea suelo, eh, bueno, del suelo a nivel nacional y demás, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de incidencia que tiene el gobierno nacional, provincial, municipal, desde la posibilidad de tener suelo a disposición, ¿no? Hay distintos instrumentos ahí, este, y que vemos que también en la coyuntura actual tienen como bastante relevancia, ¿no? Esto de
la privatización de espacio público y demás, que tiene que ver con generar también expectativas en el mercado inmobiliario y esas cuestiones. ¿Hasta qué punto entendés vos que incide ese manejo del suelo, esos bancos de tierra que tienen los municipios o que se dan a nivel nacional, que son a veces tierras públicas o a veces son parte del erario privado del Estado, ¿no? Y antes que conteste, Juan, a mí me gustaría también agregarle a esa pregunta, porque todo el trabajo que ustedes están encarando es un trabajo que no es inmediato, uno no es físicamente, ves una casa, se hizo plan federal, hay casa. Es un trabajo laborioso, de mucho tiempo. ¿Cómo es la presión política sobre el espacio político, el espacio de gobierno de ustedes? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿hay ansiedades por ver resultados o ves que se entiende esta cuestión que son procesos que hay que iniciarlos en algún momento, alguien los tiene que iniciar, y que a veces van más allá de un periodo presidencial? Sí, bueno, no, respecto a empiezo por la de Lucas y después sigo ahí con el planteo de Lili. No, a ver, Lucas, yo creo que el Estado siempre incide con su tierra. A ver, cuando hablamos de banco de tierras, hablamos básicamente de un sistema de administración de la tierra pública. Muchos municipios lo tienen creado por ordenanza, municipios y provincias inclusive lo tienen regulado por ordenanza, tanto el ingreso como la manera de manejar esas tierras y poder, en definitiva, usarlas para algún proceso, y otros no lo tienen por ordenanza, pero yo te diría, realmente, si hablamos de banco de tierra o si hablamos de tierra pública, todos los municipios del país lo tienen. Algunos lo evidencian, lo explicitan y tienen una política explícita. Otros lo manejan como les sale, digamos. Yo creo que también hay mucho fetiche con esto del banco de tierras, ¿no? A ver, no, mira, ahora creé un banco de tierras y ya está, voy a resolver el problema. Digo, el banco de tierras, a ver, nosotros lo entendemos como una herramienta de administración inteligente de la tierra pública. ¿Cuál es la tierra pública? Bueno, hay básicamente dos grandes definiciones. La tierra que es de dominio público, espacios verdes, espacios circulatorios, calle, vereda, esa es la tierra que se considera de dominio público del Estado, es decir, sobre la que no se puede enajenar. Después está la tierra de dominio privado del Estado, que es la tierra donde el municipio puede tener una oficina, un edificio, o inclusive es tierra que la tiene incorporada por distintos mecanismos y que puede destinar a un futuro edificio público que construya, o a construir vivienda, o a adjudicarla a determinadas familias para que ellas se construyan la vivienda. Yo creo que el papel que juega el Estado como terrateniente es un papel clave para que tenga una incidencia positiva en el acceso al suelo y en la reducción de los precios del suelo o en facilitar el acceso de la familia, tiene que ser un rol muy activo, tiene que ser un rol donde el Estado esté todo el tiempo viendo la manera de incorporar tierra al erario público. Y acá hay un punto que es clave, que es la capacidad de anticipación que el Estado pueda tener en ese sentido. Entonces, la visión, la mirada de hacia dónde tiene que crecer la ciudad y hacia dónde va a crecer, es clave que la maneje el Estado para anticiparse y de esa manera poder en todo caso adquirir esa tierra a precios adecuados. Eso es lo que está todo el tiempo haciendo el desarrollador inmobiliario, digo. ¿Cuál es el desarrollador que más gana? Bueno, el que logra anticiparse hacia dónde va a crecer la ciudad, para dónde va a ir la dinámica o el deseo de las familias de vivir en una ciudad. Entonces me parece que el Estado como terrateniente cumple un papel central. Si lo cumple activamente y de manera inteligente, puede lograr resultados bien interesantes. Si lo hace sin reflexionar sobre eso, o porque no es un tema que interese, bueno, pasa lo que pasa en muchos casos. O a veces lo hace explícitamente, digo, uno en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no
no para de haber venta y enajenación de tierras públicas y de tierras públicas recontravalorizadas que se venden al mejor postor, ¿no? Para desarrollos inmobiliarios, inclusive muchas tierras que se venden hoy con norma urbanística, pero el día de mañana se vuelve a cambiar la norma urbanística para darle a esas tierras más valor. Entonces me parece que ahí hay un punto que es central. Y el planteo de Lili respecto a los tiempos de estas políticas, bueno, es un punto clave, porque la verdad que producir suelo no es algo que uno dice, empiezo hoy y en mañana o en 2 semanas o en 4 meses tengo resultados. Es una política de largo aliento y que los resultados se empiezan a ver en el tiempo. Digo, a ver, yo siempre destaco muchas políticas, pero uno ve lo que el municipio de Mercedes en la provincia de Buenos Aires hizo en estos últimos 4 años en materia de política de suelo y de hábitat, es bien interesante. Ahora, a veces he estado en reuniones con el intendente y con otros intendentes, y cuando le preguntan, él dice, bueno, mirá, es un camino que da resultado, pero sabé que lleva tiempo, no es que empezás hoy y tenés resultados en 4 meses. Es un periodo de largo aliento, ¿no? Que incluye que necesitas recursos, pero también necesitas políticas, necesitas herramientas, ordenanzas, a veces negociación política con la oposición en el Consejo, a veces enfrentar algunos intereses que se ponen adelante. Así que es una situación compleja. Y cuando estás en el Estado, obviamente, la necesidad y la exigencia siempre es de velocidad. Bueno, nada, uno lo que tiene que hacer es explicar que este es un proceso que lleva tiempo. A mí me tocó estar entre fines de 2013 y 2015, todo el 2015, en el programa Procrear, en un programa específico de producción de suelo urbano, para que aquellas familias que no podían acceder a un crédito Procrear porque no tenían suelo, bueno, lo pudieran tener a partir de la acción del Estado. Nosotros trabajamos 2 años, después la gestión se terminó, y en esos 2 años pudimos adquirir tierra y ponerla, urbanizarla, o empezar el proceso de urbanización, y nos llevó 2 años generar 10.000 lotes. Y vos decís, bueno, 10.000 lotes para la magnitud del problema en el país es bastante poco. Bueno, digo, lleva mucho tiempo. No solo lleva recursos, sino que lleva tiempo, lleva gestiones, lleva procesos de aprobación que a veces son larguísimos. Digo, vos tenés que, cada vez que vas a urbanizar un predio, bueno, obtener todas las autorizaciones, asegurarte que el predio no sea inundable. Primero, yo te diría, asegurarte que lo que vas a adquirir, si sos un municipio o el Estado y va a adquirir suelo, bueno, que el dominio esté en las condiciones de que se pueda adquirir. Además de que esté en condiciones, tenés que asegurarte que sea un lugar que sea apto para urbanizar y que sea un lugar una localización razonable, que no haya cuestiones ambientales que pongan en riesgo a las familias que van a vivir ahí. Te tenés que asegurar de tener la normativa urbanística que te permita hacer un barrio ahí. Obtener la factibilidad de todos los servicios. Muchas de esas factibilidades las entregan empresas privatizadas que se quedaron con los servicios, y empresas que cuando le vas a pedir que te den la factibilidad para un barrio de 100 viviendas o de 200 viviendas, por ahí te piden una obra anexa que le sirve a ellos para mejorar su red y que por ahí le da servicio a 10.000 o 20.000 personas. Y bueno, como va el Estado a pedirlo, muchas veces te lo piden. Entonces ahí, nada, es una cuestión compleja entre la velocidad de implementación con el Estado, que en general cuesta mover todas los botones y todas las herramientas que tiene el Estado, y ni hablar cuando te toca un año como el de la pandemia, donde además casi todo el trabajo es a distancia, o lo fue hasta hace un tiempo, donde gran parte del Estado trabaja con los empleados desde su casa, y cuando digo el Estado digo el nacional, pero también el provincial y los municipales.
¿no? Cuando a veces nosotros que estamos procesando pedidos para financiar proyectos de urbanización y decimos, che, me tenés que mandar el proyecto de la red de agua que no me lo mandaste. Bueno, mirá, dice, está el 60% de obras públicas con COVID, están todos en la casa, esto no funciona, digo, lleva tiempo. Si lleva tiempo en condiciones normales, en condiciones de pandemia, sí, más aún, ¿no? Y bueno, creo que hay que trabajar por eso yo insisto mucho en la necesidad de que esto sea una política estructural. Digo, no es que 4 años de un plan nacional de suelo van a resolver el acceso al suelo, ni 8 años de Procrear van a resolver el acceso a la vivienda de los sectores medios, ni un programa habitacional va a resolver en 4 años la situación, la magnitud, lo que arrastramos, 3.600.000 hogares, calculamos que en Argentina tienen problemas habitacionales. Entonces me parece que a lo que nos desafía es a que estas políticas se transformen en políticas estructurales que trasciendan a los gobiernos y a los ministros. Digo, ¿a qué apuntamos nosotros? Bueno, ojalá que el día que no nos toque estar más en el ministerio, el que venga continúe esta política, la mejore, la amplíe, pero no la borre de un plumazo y empiece a hacer otra cosa. Digo, y eso vale tanto para el ámbito nacional como para el provincial y los municipales. Me parece que si no logramos hacer eso y ponernos y lograr un acuerdo para trabajar todos juntos, o por lo menos todos los que pensamos que la solución al problema habitacional no son los palazos, no son las balas, no es, digamos, que la justicia resuelva con la justicia que tenemos en nuestro país el tema, sino que esto solo se va a resolver en la medida en que lo ataquemos estructuralmente desde todos los niveles del Estado y trabajando articulados y sosteniendo en el tiempo estas políticas. Sí, totalmente. No sé cómo podemos acceder, Eugenia, tal vez a las preguntas de... A mí me queda respecto a lo que vos decís. Yo la estoy viendo. Bien. Veo la pregunta de Sofía, sí, que dice, ¿cómo organizan la agenda de trabajo desde la dirección? ¿Cómo van definiendo dónde trabajar en una realidad con tanto que hacer? Perdón, Lili, ¿podés repetir que se cortó? ¿Cómo organizan en la dirección donde vos estás? ¿Cómo organizan la agenda de trabajo? ¿Cómo van definiendo en qué lugares dónde trabajar en una realidad tan compleja? Mirá, básicamente primero hay un fuerte proceso de difusión de los distintos programas que abordan el Plan Nacional de Suelo, para que las provincias y los municipios lo conozcan, sepan lo que el programa ofrece y puedan acceder a hacer una solicitud de financiamiento. Por ahora lo que hacemos en realidad es recepcionar todas las solicitudes. A ver, ahí también hay un tema que es importante destacar, y es que en muchos municipios hay carencia de hacer una presentación de proyectos que sean financiables. Digo, nosotros no pedimos proyectos ejecutivos para hacer una licitación, pedimos proyectos básicos de obras de urbanización, y en muchos municipios no tienen la capacidad de hacerlo, digo. Y eso creo que también es un tema que tenemos que abordar desde Nación, fortaleciendo esas capacidades, y también desde las provincias. Por ahí en esa dirección va la pregunta que está haciendo Martín, ¿no? Martín Muñoz, que dice si no se podría consolidar todo este proceso en una ley nacional de ordenamiento territorial con presupuestos mínimos para todas las provincias. ¿Sería ese uno de los caminos? Mirá, yo te diría, si me preguntás a mí qué me gustaría a mí, y me gustaría que el Plan Nacional de Suelo sea un plan creado por una ley, digo, o aprobado por una ley, ¿no? Porque
hoy, ¿qué es el Plan Nacional de Suelo? Bueno, es una resolución de la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, de Desarrollo Territorial y Hábitat, que lo creó por resolución, pero así como lo creó por resolución esta ministra, el día de mañana puede venir otro ministro y por resolución darlo de baja. Entonces, me parece que el plan pueda perdurar en el tiempo y ampliarse y mejorarse, si me preguntás a mí, y estaría bueno que una ley lo cree y le dé fundamento e inclusive los recursos necesarios, digamos. La Ley de Ordenamiento Territorial Nacional obviamente que puede aportar. Si vos me preguntás a mí, yo creo que es importante contar con una ley nacional de ordenamiento territorial o de desarrollo y planificación territorial, el nombre que le podamos poner, que fije algunos presupuestos mínimos. Ahora, yo también digo, nosotros tenemos en Argentina 24 jurisdicciones, 23 provincias, digamos, y la ciudad de Buenos Aires. De las 23 provincias, solo 3 tienen ley de ordenamiento territorial a nivel provincial. Y ahí no va la excusa de que no tienen las potestades para crearla, porque claramente las potestades de ordenamiento territorial y uso del suelo son de nivel subnacional, así que me parece que ahí hay un campo enorme para avanzar. Falta que 20 provincias argentinas se den la posibilidad de definir una ley de ordenamiento territorial y acceso al hábitat, y ojalá que además, si eso se va produciendo, que sea con una mirada moderna, ¿no? No con una lógica de ordenamiento territorial tipo 89-12, que, digo, atrasa 40 años en relación a los paradigmas de hoy. Digo, y en ese sentido, creo que es importante que haya un avance ahí. Pero por supuesto que también una ley nacional podría ayudar a ordenar, y sobre todo si es una ley que tenga capacidad de hacer que ciertos recursos puedan estar condicionados a que cada provincia avance en legislación en la materia. Sí, acá Martín dice consagrar la función social de propiedad, ¿no? En algún momento hubo un proyecto, el proyecto de reforma a la Constitución de Cafiero, allá por los 80, hablaba de la función social de la propiedad, ¿no? O la propiedad en función social. No sé si eso se puede hacer a través de ley y si no requiere un cambio constitucional, ¿no? Como para unir esta cuestión del derecho a la vivienda que está por Constitución, por la Constitución Nacional, y el derecho a la propiedad que siempre está en tensión. Entonces, me parece que, no sé qué opinas vos, acá el entrevistado sos vos. No, yo creo que, a ver, la función social de la propiedad en algún momento, bueno, primero estuvo vigente en la Constitución del 49, ¿no? Que consagraba la función social de la propiedad a nivel nacional, que bueno, fue borrada de un plumazo con el golpe de Estado del 55. Pero después en algún momento se barajó, estuvo inclusive en algunos borradores del nuevo Código Civil y Comercial, que estuviera la función social de la propiedad, o al menos algunos actores lo pusieron en discusión y finalmente eso no avanzó. Me parece ahí que fue una oportunidad perdida en ese sentido. De todos modos, a ver, yo creo que la discusión acerca del tema de la propiedad y de la tierra, digamos, en Argentina, por cómo ha sido el proceso de conformación del país y sobre todo cómo ha sido el reparto de las tierras en el país, bueno, es un proceso, es una batalla dura que sin dudas hay que dar, pero sepamos que es una batalla dura, ¿no? Acá en nuestro país las principales fortunas se explican en función, digo, las históricas se explican en función de quién se quedó con la tierra en la campaña del desierto. Entonces me parece que ahí hay un punto central, ¿no? También cuando hablamos de
de las tomas de tierra, y se habla, bueno, hay tomas y tomas, ¿no? Hay tomas de tierra que molestan y hay otras que no. Depende cuál sea el sector social que avanza con esas tomas. Sí, totalmente. Me parece que es una linda reflexión como para ir cerrando, sobre todo porque toma en cuenta esto del derecho del acceso a la vivienda, a la ciudad, ¿no? Y un poco la coyuntura actual, ¿no? Si vamos al caso. Ahí también muchas veces el área metropolitana es como la caja de resonancia de cosas que pasan en el resto del país, ¿no? Me parece. Vimos ahí por Esquel y por esas zonas como problemas con los mapuches, y en realidad había un montón de cuestiones vinculadas a las tomas de tierra que se estaban dando en esas zonas, y empezaron a ver tomas de tierras, empezaron a visibilizar, digo, los medios, las tomas de tierras en el área metropolitana, ¿no? Cosa que se da desde siempre y que no siempre tuvieron la misma visibilidad, ¿no? A veces. No sé, Liliana, si queda alguna pregunta más. No, queda una reflexión que está haciendo Martín, nos recuerda que la 14449, en el artículo 10 y 12, habla de consagrar la función social de propiedad o de la propiedad. Después no tengo otra pregunta. No sé si vos querés contar algo más, Juan. Esto que estaba pactado por una hora, No, estamos en 1 hora 20. ahí aparecen algunos comentarios. Ahí Juan se pregunta si a nivel local, no, plantea que a nivel local es necesario generar nuevas institucionalidades que favorezcan la gestión democrática y la ciudad, y si creemos que a nivel nacional es necesario generar nuevas instituciones. Sin dudas, creo que articular los debates, juntar a los distintos actores, que obviamente no opinan todos lo mismo sobre qué hay que hacer, sobre para dónde ir, inclusive con intereses bien contradictorios, pero creo que es la base para avanzar en una sociedad democrática. Y en ese sentido, bueno, el planteo de la mesa intersectorial en políticas de suelo apunta a eso, ¿no? A sentar en una misma mesa a varios actores con intereses inclusive contrapuestos o que tienen miradas distintas sobre cómo se debe abordar la cuestión. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría, bueno, nada, dejar planteado que hay muchísimas preguntas y también acotaciones. Es un tema que, bueno, que encima sobre el que los estudiantes y los profesionales del urbanismo tienen mucho para decir. Muchas veces no se sabe que hay tanto para decir. Me parecía que era muy relevante lo que dice Mariela cuando pregunta si hay lugar para los urbanistas en la asistencia a municipios, porque en realidad es como un rol específico donde no todos los profesionales pueden dar una mirada tan específica y tan al lugar como esta conversación, que se barajaron instrumentos, procedimientos, tiempos, escalas, bueno, nada, me parece muy bueno. También me parece que hay, bueno, hay agradecimientos de todo tipo, que después los podemos mirar porque están en Facebook. Y bueno, sí, creo que ya es hora de que vayamos cerrando. Agradecerte muchísimo, Juan, bueno, Liliana y Lucas, los tres estuvieron brillantes. No sé si, Omar, ¿querés decir algo como para cerrar? No, yo estoy fascinado porque la charla realmente cobró profundidades interesantes, ¿no? Se fue articulando lo que está pasando hoy, ¿no? Con todo el dramatismo que tiene, con una perspectiva más amplia de lo que sucede a nivel nacional y de lo que tenemos enfrente de nosotros a futuro, ¿no? Y justo en este foro de urbanistas para urbanistas, me parece que ilumina un poco sobre las posibilidades y las necesidades que hay de urbanistas en los distintos niveles del Estado. Eso. Gracias, Juan.
eso solo. Bueno, a mí me gustaría darle un reconocimiento a los organizadores de este año de la Expo Urbanismo, que para mí es todo un éxito. Hemos escuchado las voces y las reflexiones de todos nuestros colegas que están ya recibidos o los que están en proceso, están estudiando. Es un lujo haber contado con Juan en esta entrevista, que siempre fuiste brillante, Juan, te lo tengo que confesar. Y creo que es un lujo que estés en el Estado. Y así que bueno, de mi parte, muchas gracias a los organizadores, a Juan, a Lucas. Lo mismo. No queda mucho más. Lucas, Sí, lo ¿querés mismo. dar un saludo? Con Liliana trabajamos la entrevista y nos pusimos a ver un montón de cosas, la verdad que fue interesante el intercambio. Y por supuesto Eugenia y Omar estuvieron ahí al pie del cañón. Eugenia, gracias por todo el trabajo enorme, ¿no? El trabajo que estás haciendo. Desde hace un mes estamos viendo videos y cosas, todos los días material nuevo, ¿no? Y estás visibilizando un montón de cosas que por ahí no se veían, ¿no? Sobre todo estamos viéndonos la cara más ahora que cuando íbamos a la universidad, digo, intercambiábamos en distintos lugares. Así que eso está muy bueno. Y bueno, y por supuesto, muchas gracias Juan, la verdad que siempre admiración absoluta y bueno, interés y aprendizaje siempre, ¿no? Desde acá. Bueno, gracias. No, primero gracias a la UNS, al ICO y a la carrera por este espacio, por la invitación. Para mí siempre es una alegría volver a la UNS y al contacto con los compañeros, con quienes fueron alumnos, quienes fueron maestros, maestras. Siempre es una gran alegría. Y creo que, nada, la discusión y la puesta en agenda o mediática de estos temas, lo que marca claramente es la necesidad de que haya muchos urbanistas en nuestro país, ¿no? Creo que, digo, uno también cuando reflexiona sobre la complejidad del problema o de los problemas que enfrentamos y la forma de abordarlo, creo que también ahí cobra más relevancia la complejidad del aprendizaje que la universidad y la carrera de urbanismo nos han brindado. Así que, y yo también me quiero sumar a las felicitaciones para todos los organizadores de la Expo, porque vengo viendo y leyendo todas las reflexiones de las y los estudiantes que realmente son muy valiosas. Y nada, también me queda esa sensación de que esto de las actividades, no voy a decir no presenciales, porque alguien decía, no, bueno, presentes estamos a distancia, pero digo esto de la conexión a través de estos dispositivos, a veces da la sensación de que uno está más cerca que inclusive en épocas de presencialidad en la universidad misma. Sí, sí, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.